13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5, es uno de los versículos más bonitos por su estructura, pero de los más difíciles para vivir, porque dice así: que vuestras costumbres sean sin avaricia. El asunto es que nadie de nosotros se conceptúa a sí mismo como avaro. Todo el mundo pensamos, ¿verdad? Avaros los otros, ¿verdad? Avaros los que están deseando lo que no, pero yo no. Pero dice aquí la Escritura: contentos con lo que tenéis ahora. Aquí viene la primera pregunta. ¿Usted está contento con lo que tiene ahora? Según el contexto de la Biblia aquí, si usted no está contento con lo que tiene ahora, entonces es un avaro. Tiene costumbres con avaricia. La razón es que dejó de confiar en la sentencia: debes tener la seguridad que yo nunca te desampararé ni te dejaré. Es decir, como blanco es a negro, contentamiento es ansiedad. La ansiedad, que es justamente eso, es el hecho de estar deseando lo que no tenemos. La ansiedad es algo con lo que vamos a batallar toda nuestra vida, hermanos. Todos los cristianos muy maduros y recientes, todo mundo vamos a batallar con eso. Y la Biblia dice que la clave para eso es decir, el arma de Dios es el contentamiento. Entonces, contentamiento, pues es una virtud que pocos tienen. La verdad, yo sí conozco personas contentas con lo que tienen. Hace tiempo les compartí que fuimos con mi familia, invitados a comer por unas personas, y yo estaba impresionado con el amor de esas personas y el regocijo que tienen con lo que tienen, que en realidad no es mucho. Pero entonces uno tiende a pensar, el contentamiento es una virtud de pocos, pero no sabe o no considera que el contentamiento es un mandamiento para todos. Es decir, a los ojos del Señor no cuenta si usted dice: yo conozco a alguien que es una persona que sí está contenta con lo que tiene. Lo que dice la Biblia es: todos ustedes como hijos de Dios deberían practicar el contentamiento. Dice el apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 4 versículo 6, les dijo ahí: quiero que ustedes por nada estén afanosos. No quiero que se preocupen. Ahora, es importante cuando nosotros prestamos atención a las palabras. Dice: ¿qué es lo que sí se vale? ¿En qué momento sí se vale que estemos afanosos? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancia? Porque tenemos un hijo, hermano Raúl, un hijo a quien queremos mucho y está grave. ¿Se vale? Ahí entra uno. O sea, ese es el choque de la doctrina con nuestras prácticas. Pero dice la Escritura: por nada deben estar afanosos, porque yo te dije una sentencia que todavía vale: no te dejaré ni te desampararé, estoy en control de todo. Y luego el apóstol San Pablo, Filipenses capítulo 4 versículo 10 en adelante, le da a los hermanos un ejemplo con su propia vida de cómo es que él experimentó esto de no estar afanosos. Dijo: en gran manera me gocé en el Señor de que ustedes han revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual ustedes estaban solícitos. Eso significa, ustedes deseaban hacerlo, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Puede usted repetir conmigo esto? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, la verdad es que eso está difícil. Versículo 12: sé
eso es lo que Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos de ustedes han repetido ese texto? Lo usamos para como si fuera la llave de Alí Babá, ¿no? Ese texto abre todas las puertas, decimos, pero ahora usted se da cuenta que es un texto mal aplicado. El contexto es que dice Pablo, es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es puedo vivir contento en cualquier circunstancia, aún en los momentos de pérdida. Versículo 14, sin embargo, ustedes hicieron muy bien en enviarme, en participar conmigo en mi tribulación. 17, y no es que yo busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces el apóstol San Pablo aprendió a estar contento. Es algo muy interesante. Quiero creer que hay hermanos que por su carácter les es más fácil acomodarse a ciertas cosas. Pero eso no nos libera a los que no somos de ese tipo de temperamento de la responsabilidad. Entonces Pablo por eso dijo que había aprendido a estar contento. Y cuando nosotros vemos el contexto de lo que pasó con Pablo, Pablo estaba predicando, o más bien estaba escribiendo a los hermanos de Filipos, mientras él está en arresto por causa de la fe. Históricamente sí es cierto que el arresto en el que él estaba era un arresto domiciliario. No estaba en la cárcel. Estuvo muchas veces en la cárcel, pero en este caso no lo estaba, pero estaba en arresto domiciliario. Sin embargo, el arresto domiciliario para los romanos era así: 24 horas cada día, es decir, no había ninguna libre. El preso estaba amarrado a un soldado todo el tiempo. El soldado cambiaba, pero no cambiaba el preso. Siempre estaba el preso atado con un grillete en sus pies, amarrado al soldado. Esto quiere decir que había la condición del apóstol Pablo. En eso no había realmente nada en lo que él podía decir, ¡oh, qué padre!, ¿verdad? Y qué beneficio. Sin embargo, dice la Escritura que él se aprendió a regocijarse. Ahora, esto es muy interesante. Nosotros también podemos aprender a regocijarnos, porque el mismo Dios de Pablo es el Dios de nosotros. Por eso es que dice Filipenses capítulo 4, he aprendido a contentarme. ¿Cuáles son las claves que Pablo encontró? Vamos a revisarlas una por una. Bueno, de lo que creo que encontró, muy probablemente encontró muchas más, porque miren, por ejemplo, revisa uno las cartas y dice, Pablo recibe una visión de un varón macedonio y le dice, ven y ayúdanos, y después dice, y luego agarró un barco. Entonces uno piensa, estoy dando nada más un ejemplo de cómo uno aprecia a veces la Biblia mal. Uno piensa que, le habló un varón macedonio y ya estaba subiéndose a un barco. Y revisa uno la historia y resulta que los libros de historia dicen, por ejemplo, entre un hecho y otro, pasaron 5 años, o 3 meses, o 2 semanas. Y uno tiende a mirar las cosas de manera simplista. Por eso es importante, dice aquí la Escritura, Pablo aprendió a contentarse. ¿Cómo? Obviamente a través de todo un procedimiento. Toda su vida estuvo sujeta a muchas experiencias que podríamos decir, hermanos, que literalmente lo pulieron. Dice, versículo 10 de capítulo 4 de Filipenses. Primero, aprendió a confiar en la providencia de Dios. Dijo, en gran manera me gocé en el Señor
de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. ¿Vio eso? De eso que le hablaba. Yo sé que ustedes tenían ganas, pero les faltaba la oportunidad. Nos vamos a un libro de historia, y la historia dice que de lo que sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 16, a lo que está pasando en Filipenses, capítulo 4, habían pasado 10 años. No una simpleza. ¿Cuál era el contexto? Hechos capítulo 16 habla de esa historia. El apóstol San Pablo fue a Macedonia a predicar el evangelio. Y ahí encontró a una mujer llamada Lidia. Le predicó, esa señora se convirtió, y cuando se empezaron a hacer estudios con ella, con Lidia, nació la iglesia de Filipos. Fíjense qué interesante. La iglesia crece en un ambiente extraordinario, porque el apóstol Pablo sale a predicar y se encuentra con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿Se acuerdan de esa historia? Andaba diciendo, estos son los siervos de Dios. El apóstol Pablo saca el demonio de esta muchacha. Sus dueños, porque era esclava, se enojan obviamente porque sus finanzas vienen a la baja, mienten en contra de Pablo, lo azotan, lo meten a la cárcel. Pablo, bueno, yo no quiero ni imaginar todo lo que pasó, cómo eran esos señores. El caso es que lo encierran, y dice la escritura ahí, otra vez de los tiempos, y dice, metieron a Pablo a la cárcel, dice, y cantaba himnos en la cárcel. Ahí estaba Pablo glorificando a Dios. Por causa de haber glorificado a Dios, dice la escritura, se viene un terremoto que mete de veras en situaciones complejas al carcelero. Se rompen los grilletes de los presos y quedan libres. Y lo que resulta es que se convierte el carcelero. Entonces todos estos señores, Lidia y los probablemente otros cuantos que ya habían pasado, es decir, si Lidia es el origen de no Lidia, pero históricamente de la iglesia de Filipos, y segundo converso el carcelero, pero usted y yo entendemos que no pasaron 30 minutos en medio de eso. Esta iglesia que crece en medio de conflictos, lo que hace es agradecer a Pablo, porque Pablo viene a predicarnos. Entonces vamos a ayudarle, justo lo que hicimos nosotros esta mañana. Vamos a darle una ofrenda misionera para que Pablo siga predicando. Y que bueno, Pablo estaba muy feliz, pero de repente la iglesia dejó de dar. ¿Por qué? No lo sé, pero dice el apóstol San Pablo, agradezco que ustedes han revivido el cuidado que tienen de mí para con las ofrendas. Aunque no es que los hermanos no quisieran hacerlo, es que simplemente les faltaba la oportunidad. ¿Qué pasó? No lo sé, pero seguramente el amor de la iglesia es el mismo para mí. No creo que ha cambiado, pero yo he aprendido a confiar en la provisión de Dios, y el Señor generó en Pablo una paciencia tal que él dijo, pues yo estoy seguro que el Señor está en control de todo esto. No voy a caer en pánico, pero son 10 años, hermanos. No voy a caer en pánico, tampoco los voy a obligar para que me den una ofrenda. Voy a confiar que Dios es el que me provee. Pero vea cómo Dios empezó a meter a Pablo como en una olla de presión. Yo recuerdo que hace unos años, un grupo de pastores, 5 pastores, tuvimos contacto con un misionero. Ese misionero estaba pasando un tiempo difícil. Fuimos físicamente a conocer el campo donde él se mueve, y los 5 pastores que fuimos decidimos, ¿qué es lo que más necesita este misionero? Un auto, porque necesita moverse. Donde va es peligroso todo donde va. Necesita moverse, que no lo vayan a agarrar en los caminos. Entonces, de los 5 pastores, hicimos el compromiso de dar una ofrenda en partes iguales para comprarle un auto. Y nos dimos un tiempo de medio año para ahorrar para eso.
Se llegó el medio año y le hablé yo a este misionero, le dije, yo quiero pedirle que me dé, ya junté mi ofrenda, entonces vamos a depositarla. Y dijo él, hermano, cuánto te lo agradezco, pero de los 5, 3 ya juntaron su ofrenda, ya me avisaron, pero 2 todavía no. Es más, ni siquiera se han comunicado desde hace medio año, ya no hay contacto. Híjole, ok, entonces, de todos modos, deme por favor la cuenta para enviarle, y quizás no pueda comprar el que pensaba y compra uno más barato o uno usadito, ¿no? Y dijo el misionero, no hermano, no, mire, le voy a explicar, si Dios quiere que yo tenga ese vehículo, necesita poner en el corazón de todos los que vinieron el mismo sentir. Me hace recordar lo que dijo el apóstol Pablo, le ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo, que no anden fallando, ¿verdad?, en el mismo espíritu. Y entonces eso me hace pensar cosas como estas, que nosotros en el plano natural habríamos tomado la ofrenda, ¿sí o no, hermanos? Ya uno dice, bueno, pues como dicen, de lo perdido, lo recuperado, ¿no? Hay que agarrar. Pero muchas veces, obviamente, estoy hablando de circunstancias especiales en las que este misionero determina, si no es el acuerdo común, si los otros 2 todavía no están, no quiero que ninguno de ustedes me deposite. Déjenlo en las manos del Señor. Y le voy a decir algo. Dijo, vamos a esperar el momento de Dios. ¿Sabe cuántos años han pasado esperando el momento de Dios? Como 18, Rosita. 18 años, porque eso fue en el año 2000. Me dijo, hermano Víctor, cuando sea el tiempo de Dios, yo le aviso. 18 años. He aprendido a confiar en la providencia de Dios. Dice el apóstol San Pablo, yo sé que el amor de la iglesia es el mismo. Fíjense, habían pasado 10 años. Yo estoy seguro que ustedes dejaron de enviarme ofrendas, hermanos, no porque no tengan ganas. Algo habrá pasado. No era el momento propicio. Pero ¿qué estaba pasando con Pablo? Dios estaba preparándolo, instruyéndolo. Con nosotros pasa lo mismo, hermanos. Tenemos que dejarnos en las manos de Dios suavecito, que el Señor empiece a moldearnos justo como Él quiere que seamos. Pero en ese proceso, usted y yo podemos tener la certeza de que si Pablo confió de la iglesia, una iglesia que él había fundado, usted y yo tenemos nuestra confianza en Dios, que si han pasado meses o años, usted puede tener la certeza de que la palabra de Dios, la que Él dio, porque no te desampararé ni te dejaré, todavía es válida. No ha cambiado, su palabra es fiel, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces podemos tener esa confianza plena. Entonces, si Dios es nuestro Padre, y más al rato veremos de esa una canción preciosa que queremos cantar que habla de eso, de que Dios es nuestro Padre, Él siempre va a querer el bienestar de sus hijos. Si usted pierde esa base, si usted olvida que usted es su hijo, tarde o temprano va a ser invadido por el descontento. Es decir, estamos hablando de que una clave de la vida cristiana es aprender a estar contentos con lo que tenemos. ¿Por qué no estamos contentos? Nosotros generalmente como seres humanos somos muy dados a tener el control de todo. Y una parte vital en la vida cristiana es aprender a soltar el control de todo. Porque ese control de todo lo debe tener Dios. Y una vez que usted abandona los controles, bueno, no estamos hablando de un fatalismo, pero sí hablamos de abandonar los controles.
al mismo tiempo abandona el descontento o la raíz del descontento. Yo no puedo tener control de mis hijos. Los padres saben este proceso. Nuestros hijos son chiquitos y les decimos a los niños: hijo, saluda. Cuando están chiquitos, ¿no? Y el niño saluda. Cuando se hace adolescente, le dice: hijo, saluda. Y él dice: ¿por qué? Pues porque tienes que saludar. Órale, pues, aquí está el invitado, y le hace así, ¿no? Pero se hace grande y le dice: usted, hijo, saluda. ¿Por qué si esa señora me cae gorda? Y se lo dice enfrente de la señora gorda. ¡Híjole! No quiero saludar a esa señora. Y perdemos el control. Luego resulta que se nos quieren casar. Aquí hay compañeros de dolor, Juntos, hermano Enrique, hermano Rolando, a platicar, Yo me acuerdo, fíjense, nosotros pasamos este proceso de doble knockout este año. Pero me acuerdo la primera vez que le dije a Sari: es mi hija, ¿no? ¿Tengo derechos o no, Rolex? Bueno, depende, ¿verdad? Y le dije: Sari, te invitamos a comer, hija. Viene Sari y dice: gracias, papá. Pero, o sea, dijo: sí, espéreme tantito. Fue, habló con quién sabe quién. Y regresó y me dice: papá, dice Ricardo que no, que muchas gracias. ¿Qué se le ocurre a Ricardo, corazón de león? Porque a los seres humanos nos gusta tener el control, inclusive de nuestros hijos. Papitos, ya va siendo hora que suelten ese control. Y nosotros se nos atragantó aquí. No, a mí se me atragantó, la pastora ya estaba tirada. ¿Y cómo se le ocurrió a Ricardo, don Ricardo? Porque son una familia y soltamos el control. Entonces, todas las veces que nosotros buscamos el control, todo lo que estamos haciendo es buscar la fuente de la ansiedad. Y más estaremos ansiosos, preocupados, porque no podemos controlarlo todo. Hermanos, es mejor confiar en Dios, que Él controla todo. Ahora, como les decía, no se trata de ser fatalista. ¿Para qué estudio si después de todo Dios me va a dar trabajo de otra cosa que no voy a estudiar? ¿Para qué me esfuerzo si no tiene sentido? Pablo no hizo eso. Pablo realmente era un hombre que trabajaba muy duro. Y una vez que trabajaba duro decía: ahora todo se lo dejo al Señor. Hago todo mi esfuerzo, todo lo que me toca a mí. Y luego: Señor, eres tú quien te encargas de acomodar las cosas. Es tu decisión. Dios tiene el control de todas las cosas, mis queridos hermanos. De su trabajo, de sus hijos, de su salud, de su vida familiar, de sus dolores, de sus traiciones, de sus éxitos. Dios tiene el control de todo. Así que Pablo dijo: tengo confianza. He aprendido a confiar, ahora, a través de sopetazos. Por eso es que usted, joven, mira a los viejos, y los viejos tenemos otra perspectiva de la vida. Esa perspectiva de la vida ha venido a raíz de las experiencias. Eso es muy interesante. Los viejos han aprendido a raíz de golpes y golpes y golpes. Muchos de nosotros cometimos los mismos errores que se cometen hoy, que dicen: cuando yo sea grande, educaré a mis hijos de la manera correcta, no como esos ignorantes viejos, no sabían educar hijos. Y de repente se volvió viejo y dicen: no sé, ¿en dónde falló la masa, hermano? Salieron igual de chuecos, o peor. Los golpes enseñan, y ya viejo uno se hace un poquito más comprensivo. Número 2, versículo 11. Pablo tuvo que aprender el contentamiento o la satisfacción en lo poco. Dice: no lo digo porque tenga escasez, realmente he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero he aprendido. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces,
Pablo agradeció a la iglesia de Filipos que ellos revivieron su deseo para proveer para sus necesidades. Pero Pablo les dijo: yo quiero que sepan, hermanos, que no lo estoy codiciando. Pablo era una persona que supo definir sus deseos y sus necesidades. Es algo que usted y yo tenemos que aprender. Y a mí me está pegando de verdad, hermanos, esto, porque leo la palabra de Dios y digo: Dios mío, estamos tan viejos y apenas poniendo los ojos en eso. ¿Cuáles son, en términos generales, las necesidades básicas del ser humano? Es comida, ropa y vivienda, nada más. Y entonces dice la Escritura: contentos con lo que tenéis ahora. Es decir, deberíamos contentarnos con tener comida, ropa y vivienda. Si vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 6, ustedes se van a dar cuenta que de eso habla el Señor: de la comida, de la ropa y de la vivienda. Y ya, estas cosas deberían a nosotros tenernos contentos. Otra cosa que se deriva de aquí es: cualquier cosa extra de comida, ropa y vivienda es una bendición. Pero si usted se da cuenta, la gente común, mientras más tiene, más descontenta está. Sin temor a equivocarme, le diría que entre las personas más adineradas, usted encontrará a las personas más inconformes. Están descontentos. Hace poquito leí un informe de un empresario en Corea. Dice que ese hombre ostenta una riqueza que, hermanos, ¿para qué les digo? Nomás coraje nos da de oír la riqueza que ostenta ese empresario coreano. Lo metieron a la cárcel 3 años porque fue y reunió a un grupo de cristianos y les dijo que ellos deberían comprar acciones de una empresa que su hijo estaba empezando en Corea del Sur. Pero las acciones de su hijo tenían un precio X y él dijo que costaban 3 veces más. Por eso se hizo famosa esa noticia, porque eran puros cristianos metidos en ese rollo. Y compraron las acciones por la confianza que le tenían a este señor. Porque él quiso ganar pronto ese recurso. Se dieron cuenta las personas, vinieron, lo denunciaron y lo metieron a la cárcel. 3 años a él, y luego fueron con el hijo y le preguntaron si él sabía. Y confesó el hijo que él también sabía, y también fue 3 años a la cárcel. Cuando yo estaba leyendo la noticia yo he pensado, les voy a decir algo aquí, hermanos, que me gustaría 2 cosas en el ámbito de las finanzas. Una, ya no deberle nada a nadie. ¿Cómo me encantaría eso, hermanos? O sea, presentar, que yo pasara por HSBC y me digan: oiga, venga para que le preste algo. No que me dicen: venga usted a pagar lo que debe. ¿Cómo me gustaría no deberle nada a nadie? Pero hoy, como dicen, valgo más muerto que vivo. Pero otra cosa que me gustaría, que siempre he pensado: ¿cómo no tuviera un colchón de recursos? He pensado, si tuviera al menos unos 3 millones de pesos. Por tantos que miro que andan en las cajas populares y que piden prestado y que ahí está uno en el banco por 3 horas. Y yo pienso, si uno pudiera decirle a los hermanos: hermano, aquí está, y no paguen ningún interés, simplemente fírmelo con sangre. Ay, no es cierto. No, comprométase a pagar, y esos, vamos a prestarle a usted 500,000 pesos, páguelo en 10 años, sin ningún interés, porque es ahí donde perdemos la vida, ¿sí o no? Los que saben lo que estoy hablando. ¿Cómo me gustaría? Y esta, la riqueza de este hombre que les digo era, hermanos, como de aquí hasta el infinito, de más de lo que les estoy diciendo. Y pensé: ¿por qué ese hombre quería más? ¿Por qué manchó su reputación? ¿Por qué? Bueno, porque es un ser humano que no está contento con lo que tiene. El problema con nosotros, hermanos, es
que somos presa de una sociedad que poco a poco está redefiniendo nuestras vidas. Es decir, nos define nuestros deseos como necesidades. Y es algo que nosotros tenemos que aprender, abusados. Este es el objetivo de la publicidad. Cuando la publicidad le dice a usted, vamos a vender un producto, no le dice, ¿le gustaría a usted comprarlo? La publicidad le dice, usted necesita esto, lo necesita. Es decir, la gran mayoría de los expertos en este ámbito trabajan para crear un descontento. La persona tiene lo que tiene, pero tenemos que trabajar para crearle un descontento. En otras palabras, para hacerle creer que necesita eso. Esas chanclas Kroll o Croc o Crack, quien se llama. Yo soy un enemigo de esas cosas. No de las chanclas, sino de que la gente dice, lo necesito. Es que quiero esas, pero las del de abasto funcionan igualito. Pero la publicidad genera en nosotros un descontento con la intención de provocar una venta. Es decir, redefine nuestros deseos como necesidades. Usted tiene una profunda necesidad y no es cierto, es un deseo. Entonces el ser humano de repente se va dando cuenta que está persiguiendo muchas cosas que son solo deseos. Hagamos un ejercicio rápido. Televisión, dígame, ¿necesidad o deseo? Celular iPhone 8. Deseo. Carrito último modelo. Camisita Chemis Lacoste. Otro par de zapatos. Depende. Dice, ¿cómo sé que es una necesidad? Si el de usted ya se come a los vecinos, se le abrió una trompa así, es una necesidad. Pero si no, los puede transformar en chanclas y sigue siendo un deseo. Hermanos, mis queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes son honestos y saben que vivimos persiguiendo deseos, no necesidades? Mañana hay boda, ropa nueva para la boda. ¿Deseo o necesidad? Deseo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que trabajar para no permitir que reformen nuestro lenguaje, o también para editar nuestras necesidades o nuestros deseos. Hay que plantearlos bien, qué es lo que nosotros queremos, a partir de que las necesidades básicas, si tomamos en cuenta el Evangelio de San Mateo capítulo 6 y las palabras ahora de Hebreos y las palabras de Filipenses, son alimento, comida y vivienda. Todo lo demás que tengamos es una bendición, una bendición grandísima. Que usted llegue a una casa, y cuando hablamos de viviendas, si su vivienda es de renta o si su vivienda es propiedad o no, que no es, pero que se la prestan. Es decir, usted puede ir viviendo y decir, mire cómo amanecería usted todos los días. Soy una persona sumamente bendecida, muy bendecida. Por eso hasta hay quienes agarran la onda de esta doctrina de la palabra de Dios y cantan eso, ¿no? Dime, si le preguntan ¿cómo estás? Dígale que bendecido, porque no es un asunto ficticio, es una verdad. Estamos bendecidos. Ahora, también hay que considerar que en nuestra contra juegan las circunstancias adversas. Nosotros podemos llevar un récord, que de hecho no todos andamos muy bien en eso, pero llevamos un récord de que estamos bien, más o menos contentos, hasta que ¡pum!, viene un golpazo. Un asunto que no esperábamos. Qué sé yo, usted piensa en lo que sea, algo viene a nuestras vidas, una circunstancia dura. Y entonces eso hace que nuestro contentamiento venga abajo, es decir,
tiene que aprender a que las circunstancias no lo victimicen. ¿Cómo se logra eso? Dice el apóstol Pablo: yo aprendí a contentarme en cualquier situación. Eso es una escuela. Y de hecho habla de situaciones extremas. Él habla de extrema pobreza y habla de abundancia. Tengo de todo. Pablo se podía sentar a comer con los reyes o podía estar sin comer en la calle. ¿Cómo lo aprendió? A través de las circunstancias que le rodeaban, que ya hablamos de una, que es estar en la cárcel y que estuvo varias veces en la cárcel y que fue apedreado y que, bueno, todo eso, él no permitió que eso quitara su objetivo divino. Nosotros sabemos que vamos a estar completamente bien cuando vayamos a la presencia de Dios, pero también podemos estar bien aquí. ¿Cómo? Dice la Escritura, Colosenses capítulo 3 versículo 2: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Segunda a los Corintios capítulo 4, este me gusta, segunda a los Corintios 4, 17, es precioso. Dice: porque esta leve tribulación momentánea. Vea usted lo que me gusta de Pablo. Usted sabe las experiencias que Pablo vivía y dice: esto es leve. Leve, pero es tribulación y momentánea. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo nunca perdió su perspectiva eterna, nunca. Estamos llamados a los cielos. Está bien si pasamos alguna cosa aquí, pero es lo que sea que tengamos que pasar aquí, generará en nosotros un peso eterno de gloria, dice, ¿no? Vea, esto del peso eterno de gloria puede ser que a nadie nos guste en la carne, cuando no estamos puestos los ojos en las cosas de arriba, pero una vez que el tiempo pasa, hermanos, lo podemos valorar. Les voy a contar. Me ha tocado a mí estar una vez en la cárcel. Cuando era joven, creo que ya les conté alguna vez que atropellé a una señora. Yo no tenía carro, pero la atropellé, imagínense. Porque yo iba en bicicleta, la atropellé y la señora resultó ser secretaria de gobierno de quién sabe qué cosa. Me metió a la cárcel. Así que yo sé que se siente estar en la cárcel. ¿Ya estuvo usted en la cárcel, don Raúl? Nunca. Pues lo invito a probar. Se siente, hermano, terrible, terrible. Se siente terrible. Hemos probado la muerte de un ser querido, en el caso de nosotros de un hijo. ¿Se le ha muerto un hijo, don Raúl? No lo invito. Se siente horrible que se le muera un hijo. Y diversas experiencias. Recuerdo esa vez que fuimos al médico, Rosita, y el médico neumólogo me dijo: Pastor Víctor, le quedan 7 meses de vida. Le dijo a mi esposa: señora Rosita, haga lo que disfrute. Y yo, ¿qué disfruta? Yo estaba en shock. Y eso fue, ¿en qué año fue, Rosita? ¿Te acuerdas? Debió ser como el 2012. O sea que ya rebasé la fecha. Pero el médico dijo: le quedan 7 meses de vida. Si usted lo escucha y simplemente se oye como una historia, pero si usted lo viviera, que le dijeran: te quedan 7 meses de vida, cada mañana miraba la vida de otra perspectiva. Y luego pasa el tiempo, cuando recién pasó lo de nuestro hijo, cuando yo estaba en la cárcel, cuando todo eso pasó, después que ha pasado el tiempo y hablo con la gente, porque el apóstol Pablo habla de eso, de todas las circunstancias que nos rodean. Dios quiere hacer de ello un ministerio para otros. Así que alguien viene y me dice: pastor, usted no sabe lo que se siente, se acaba de morir mi hijo. Y yo pienso:
Sí sé lo que se siente. Y ha pasado esta experiencia y que usted en su interior dice, yo sé lo que se siente. Pastor, me están vituperando. Recién hablé con un hermano apenas hace como 4 meses. Pastor, me están vituperando. Y le dije, yo sé lo que se siente. Y Dios lo va llevando a usted a un punto en el que dice, Dios ha generado en mí un eterno peso de gloria. Las circunstancias adversas a nadie nos gustan, pero Dios está trabajando en nosotros, hermanos. Es tremendo. No debemos nunca, por eso, perder nuestra perspectiva eterna. Somos de arriba. Otra cosa que es muy importante es, si usted está pensando en usted mismo, si usted es la onda del universo, el centro del universo, usted se cree que todo mundo debería orbitar en razón de usted, nunca va a estar contento. Nunca. Lo que el apóstol Pablo nos enseñó, Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice que el amor entre ustedes debe abundar más y más. Capítulo 2, versículo 3, dice, no deben hacer nada por tener conflictos o por vanaglorias, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, una clave para que usted pueda aprender el contentamiento es siempre piense en los demás. Siempre piense en ellos. Obviamente esos demás muchas veces van a ser sus familiares, pero es válido. ¿Qué hace feliz a los demás? Los esposos. La clave para ser feliz en el matrimonio, para estar contentos, es usted tiene que vivir para su cónyuge. ¿Qué le hace feliz a ella? Dice, ay, se va a aprovechar de mí. No, porque si el Señor pone también esa mentalidad en ella, es decir, ¿qué le hace feliz a él? Y entonces sí, ¿verdad? Dicen, ¿qué comemos hoy? En el caso mío, salsita de huevo. Ella va a hacer salsita de huevo porque a mí me gusta. ¿Y qué te gusta a ti? Que me lleves a un restaurante. Terminamos siempre en los restaurantes. No es cierto, pero tenemos que mirar siempre el bien del otro. ¿Qué le gusta? El bien de nuestros hermanos. ¿Qué le haría feliz? Entonces usted empieza a encontrar la satisfacción de en todo andar buscando qué les gustaría a nuestros hermanos. ¿Cómo están los otros? Dijo Pablo, hermanos, yo sé que ustedes me hubieran querido dar una ofrenda, pero no encontraban el momento, y les dice, no es que busque dádivas, realmente no quiero que piensen eso. Han pasado 10 años, Dios lo ha resuelto en mi vida de muchas maneras, pero quiero un fruto que abunde en vuestra cuenta. Y entonces, dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que este texto significa que tanto repetimos? Es, como ustedes me dieron a mí, el Señor no va a quedar endeudado con ustedes. El Señor sabrá pagarles el bien que han hecho. Por eso es importante nosotros, hermanos, tener en la mente el contentamiento de otros. ¿Qué le hace feliz a esa persona? Empiece por su casa, porque dice el apóstol San Pablo, pero los que no proveen para su casa mayormente, o para los suyos, mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que por los de su casa, y luego en los términos de iglesia, por nuestra iglesia. Primero nuestra iglesia. Y vemos que los hermanos de acá, ese orden es divino. Si nuestro gobierno lo manejara, por ejemplo, por eso es que nos da como un poco de coraje que los señores que vinieron de Centroamérica, ¿no? Se plantaron allá en Tijuana y ahí va el gobierno, dice, ofrecemos 800 plazas de carpinteros, 500 albañiles. Oiga,
Vayan al mercado de abastos, ahí tienen años buscando trabajo. ¿Por qué no les dan a ellos? Porque dice la Escritura, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es un mal gobierno. Es un gobierno ignorante, que no sabe hacer las cosas. Bueno, eso que juzgamos aplica lo mismo para nuestras casas. Entonces usted nos dice, a ver, ahí en los compañeros de trabajo, la ayudas para todos, yo pago. ¿Y su familia? ¿Cómo está? Así que dice el apóstol San Pablo, pues yo sé que Dios les pagará a ustedes. Dios los ama, Dios no ignora, no va a borrar nada de lo que ustedes han hecho. Todo lo que ustedes hicieron, todo será tomado en cuenta. Porque Dios nos ama, por eso tenemos que aprender a confiar. Dios es nuestro papá. Y como nuestro papá, Él no descuidará ninguna de nuestras necesidades, hermanos. Todo, absolutamente todo, lo suplirá. Y quiero pedirle que usted se ubique en esta conciencia. El Señor tiene cuidado de mí. Yo no quiero tener control de eso. Y el Señor está moviendo el universo entero para bendecirnos. Por eso les decía de esta canción que quiero pedir a los muchachos que vengan. Me gustaría que cantemos todos. Vamos a cantar esta canción. Y en un momento dado les pediré que estemos de pie. Yo les digo para que no se cansen. Para decir, yo solo sé que yo soy su hijo y que Él es mi padre y mi padre me ama. Me envuelves hoy con una canción, melodías de amor. Cantas libertad en mi adversidad, Hasta que ya temor. Vamos a ponernos de pie para cantar juntos. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Aleluya, Señor. Bendito seas. Ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor.